Amados, reciban un afectuoso saludo de parte de nuestro ministerio y todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado el primer y el postrer Adán, en el sentido, amados, de que hay otro tema más respecto a la regeneración, a la cual tenemos que prestarle mucha atención. Pues como tú y yo ya sabemos, somos la nueva creación de Dios en el Espíritu. Y por tanto, tenemos hoy mucho más de lo que teníamos o tuvimos en Adán antes de la caída. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oro para que tú nos guíes, para que tú nos enseñes, para que tú nos instruyas, para que tú nos des la sabiduría suficiente para comprender tu misterio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos. Como ya les dije, amados, el tema es el primer y el postrer Adán. Y vamos a descubrir la diferencia. En aquel día de la creación del hombre, Adán poseyó un espíritu, pero era creado directamente por Dios. Y obviamente, ese espíritu que Adán recibió no era la vida increada, sino que la vida increada para Adán dependía de su resolución de comer o no del árbol de la vida. No había entonces en Adán, antes de la caída, ninguna relación vital entre él y Dios. El que fuera llamado hijo de Dios, podemos generalizarlo como la manera en que también son llamados en la palabra los ángeles, porque fue creado directamente por Dios. Sin embargo, hoy, en la nueva creación de Dios, el que cree en el Señor Jesús es un hombre o una mujer que nace de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En consecuencia, amados, hay una relación vital en la que un hijo hereda la vida de su padre. Nosotros hemos nacido de Dios y por consiguiente tenemos su vida. Así nos lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si Adán hubiese recibido la vida que Dios le ofrecía a través del árbol de la vida, se hubiera hecho participante de la naturaleza divina. Inmediatamente habría obtenido la vida eterna increada de Dios. Y aquí, amados, es muy importante reconocer que el espíritu de Adán vino de Dios y por eso es eterno. Todos los espíritus en sí son eternos. Pero la manera en que su espíritu eterno viviría dependía de cómo Adán considerara el orden de Dios y de la elección que tomara en el huerto respecto del árbol de la vida o respecto del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. La vida que los cristianos amados obtenemos en la regeneración
es la misma vida que Adán habría podido tener, pero que nunca tuvo. Es decir, la vida increada de Dios tipificada en el árbol de la vida. Yo sé que a medida que avancemos me van a entender. La regeneración entonces no solamente rescata de la oscuridad el orden del espíritu y del alma del hombre, sino que también le proporciona al hombre la vida sobrenatural de Dios. El espíritu caído y oscurecido del hombre es avivado por el fortalecimiento del Espíritu Santo al aceptar la vida de Dios, que es Cristo. Y eso es lo que constituye el nuevo nacimiento. La base sobre la que el Espíritu Santo puede regenerar al hombre, ya lo vimos en el tema pasado, es la cruz, pero vamos a profundizar un poco. Juan en el capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sabemos que el agua es la palabra de Dios, que es la que nos limpia y nos instruye y nos enseña y nos da madurez espiritual. Pero también el Espíritu Santo es el que obviamente le da vida a esta palabra. Sin esto, nadie puede entrar en el reino de Dios. Porque el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así llamado la vida eterna anunciada en Juan, aquí es entonces la vida de Dios. La vida que el Espíritu Santo planta en el espíritu del hombre. Puesto que esta vida es de Dios, entonces no puede morir. Se desprende que todo nacido de nuevo entonces posee esta vida. Y podemos afirmar que esta vida es una vida eterna. Como la vida de Dios desconoce por completo entonces la muerte, la vida eterna en el hombre que la ha recibido no muere jamás. Se establece una relación vital con Dios en el momento de su nuevo nacimiento. Eso nos indica, amados, que una vez que el hombre ha nacido de Dios, nunca podrá considerarlo como alguien que no haya nacido de él. Voy a explicarlo. Por infinita que sea la eternidad, esa relación y esa posición no pueden ser anuladas por Dios. Esto es porque lo que un creyente recibe en el nuevo nacimiento no depende de una búsqueda progresiva, espiritual o santa por parte del individuo, sino que es un puro don de Dios. Así entonces la espiritualidad y la santidad hemos de entender que también son dones de Dios, un regalo de Dios. Lo que Dios otorga, lo que Dios te otorgó a ti y a mí es vida eterna. Y no hay ninguna posibilidad de que esa posición y esa vida puedan ser abrogadas. Y bíblicamente a esto se le llama la seguridad de la salvación. Y esta realidad nos permite entonces afirmar que la salvación no se pierde, como tuve oportunidad de explicar en algún tema de los que ya he grabado en la red en el pasado. Tú y yo, una vez nacidos de Dios, somos salvos, siempre salvos. Al recibir la vida de Dios en el nuevo nacimiento, podemos decir que es el punto de arranque del andar en Cristo. Un mínimo absoluto que todo creyente debe tener. Los que aún no han creído en su resurrección, ni han recibido la vida sobrenatural que Él nos da, no pueden poseer entonces nada más ni nada menos que su vida natural.
y por lo tanto están muertos a los ojos de Dios. Ellos pueden ser muy religiosos, muy éticos, muy morales, pero por más celosos que ellos pretendan o puedan ser, no tienen la vida de Dios y por consiguiente están muertos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: os es necesario nacer de nuevo. Y solo para los que han nacido de nuevo hay un gran potencial para desarrollar el crecimiento espiritual. La regeneración es el primer paso evidente que puede llevar al creyente a un desarrollo espiritual, a ese punto de madurez donde la Biblia, como vimos en Primera de Juan, lo llama Padre. Aunque la vida recibida en el momento del nuevo nacimiento es perfecta, se espera que esa vida sea madurada. En el momento del nuevo nacimiento, indudablemente la vida no puede estar ya plenamente desarrollada, o aunque la vida está desarrollada, nuestro deber es crecer en ella. Pongamos un ejemplo: es como una fruta recién formada. Esa fruta tiene vida, esa fruta es perfecta, pero aún no ha madurado para poder ser parte de poderla consumir. Por eso hay una limitada posibilidad de crecer para los que no desarrollan y creen esta verdad, pero ilimitada para los que estamos conscientes de nuestro nuevo nacimiento y nuestro crecimiento espiritual. Por supuesto que es progresivo, pero al igual que la vida que hemos recibido de Dios, es eterna. El Espíritu Santo puede llevar a la persona a una victoria total sobre el cuerpo y sobre el alma. Y esa es la meta a la cual tú y yo indudablemente aspiramos. Es por eso que Pablo nos habla entonces de dos clases de cristianos, que ya hemos visto también en temas pasados. En 1 Corintios 3:1, y divide a los cristianos en dos: cristiano carnal y cristiano espiritual. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2, nos dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y también es por esto que, como vimos, el apóstol Juan describe el peregrinar del cristiano como niño y joven, es decir, ambos son todavía cristianos carnales. Pero al verdadero cristiano espiritual lo llama Padre en su primera epístola. Leamos, primera de Juan 2:13, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Note bien que el padre es alguien que ya tiene en tiempo presente un conocimiento profundo de Dios. Dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Como parte de su crecimiento, han vencido al pecado y obviamente a Satanás. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es decir, como que acabáis de conocer a Dios. Así que, amados hermanos, aquí lo fundamental e importante es que tú y yo podamos entender que la necesidad del nuevo nacimiento es de suma importancia. Que lo que es nacido del Espíritu es, y que ese nuevo nacimiento solo es posible después de la cruz de Cristo. Por eso, lo que fue Adán, se nos dice que carne es, pero lo que viene del postrer Adán, que somos tú y yo, espíritu ahora es. Que el Señor nos dé comprensión en estas cosas tan importantes y nos permita crecer en ellas, porque este es el fundamento que nos promete
el crecimiento y el desarrollo espiritual hasta llegar a ser padres, es decir, proveedores, engendradores de hijos, de alguna manera para llamarlo, preocupados por el crecimiento espiritual de los demás, a lo cual tú y yo hemos sido llamados. Tú y yo fuimos llamados a alimentar la grey de Dios, a impartir sabiduría y conocimiento maduro de la verdad de Dios a los niños, a los que acaban de recibir a Cristo y los que han venido creciendo hasta jóvenes, los cuales necesitan pasar esa etapa para también obviamente convertirse en padres. Es la gran responsabilidad que todos tenemos, más aquellos que han tenido un llamamiento especial a un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, comprender que nuestra misión es edificar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos también se conviertan en multiplicadores de toda esta serie de verdades maravillosas que nos han sido dadas por Dios por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento, y que de las cuales Dios espera que tú y yo crezcamos hasta ser un varón perfecto, hasta ser un cristiano maduro, hasta estar convertido en padres para la gloria de su nombre, para bendición del cuerpo de Cristo y por supuesto para nuestra propia bendición. Démosle gracias al Señor por este tema. Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús por esta disertación, Señor, donde tú nos permites aprender de lo que Adán fue, que es carne, y lo que somos nosotros, el postrer Adán, que somos espíritu, y no cualquier clase de espíritu, sino espíritu vivificante. Gracias, Señor, por tu sabiduría, por tu misterio revelado a través de la Sagrada Escritura, y gracias, Espíritu Santo, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y darnos comprensión de todas estas maravillas, para gloria de Dios, para gloria de tu nombre y para bendición de nuestra propia vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, les invito a que te suscribas a nuestro grupo de WhatsApp. En la parte inferior yo dejo el número de ese WhatsApp, en donde estamos interactuando entre los hermanos. Hemos crecido bastante, hay inquietudes, hay preguntas, hay material para compartir, hay tiempo para responder sus inquietudes. Así que les invito cordialmente a que se unan al WhatsApp. También no olvides suscribirte en el canal y darle like a estos videos y compartirlos con tus hermanos, amigos, pastores, líderes, porque estoy seguro de que todo esto redundará en el crecimiento espiritual y el desarrollo de todas nuestras vidas. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos permita vernos en el próximo estudio bíblico. Muchas bendiciones para todos.